Se cierran los colegios electorales en Ucrania, que elegía esta jornada a su futuro presidente en las elecciones anticipadas anunciadas por el gobierno autoproclamado de Kiev. Sin embargo, el sufragio carece de carácter universal, ya que en algunos lugares de las provincias de Donetsk y Lugansk los colegios electorales ni siquiera se han abierto. En Kiev, Donetsk y Odessa, nuestros corresponsales Ángela Gallardo Bernal, Gonzalo Guanche y Francisco Guaita han seguido el desarrollo de las presidenciales y para conocer los pormenores conectamos en directo. Hola compañeros, empezamos contigo Ángela, estás en la capital. ¿Cómo se ha desarrollado esta jornada electoral? Bueno, pasan pocos minutos de las 8 de la tarde, como decíais, la hora prevista para el cierre de los colegios electorales. Termina una jornada electoral que aquí en Kiev, en la capital, se ha desarrollado con completa normalidad y tranquilidad. No ha habido incidentes destacables. En estos momentos se están produciendo, se están conociendo los datos provisionales, los resultados provisionales de las encuestas hechas a pie de urna durante el día, que apuntan a que Petro Poroshenko, el gran favorito en las encuestas, tendría un 55% de los votos. De cumplirse estas encuestas a pie de urna, coincidirían con los resultados, los sondeos que se han hecho previos a las elecciones, que le daban al candidato favorito, al magnate Petro Poroshenko, entre el 45 y el 55% de los votos. Otro dato fundamental que seguramente conoceremos también en pocos minutos en esta rueda de prensa va a ser el de la participación. Dice el Comité Electoral que es alta. El último dato de participación que teníamos era el de las 3 de la tarde. Hasta esa hora había participado poco más del 40% del electorado en el país, y aquí en Kiev en torno al 32%, donde sí hemos visto los centros electorales con bastante gente. Vamos a escuchar ahora a algunas de las personas que han querido participar en estas elecciones presidenciales, en la que recordamos que 35 millones de ucranianos estaban llamados a las urnas. Miramos con optimismo. Tenemos muchas esperanzas de que todo cambie para mejor. En primer lugar, necesitamos una purga para erradicar toda esa corrupción, pero no veo ningún candidato que pueda realizarla. En estos momentos, como decíamos, a la espera de conocer con detalle esos resultados provisionales que a priori darían la victoria, y la victoria absoluta si se confirma ese 55% a Petro Poroshenko, por lo que no sería necesaria una segunda vuelta y se convertiría en el nuevo presidente de Ucrania de forma directa. La investidura sería el próximo 9 de junio y tiene que encabezar el nuevo presidente de Ucrania una salida a la crisis que sufre el país. Sin embargo, no en todos los lugares la población ha asistido a los colegios electorales. Por ejemplo, en el este del país, Gonzalo, desde Donetsk, cuéntanos, ¿cómo ha transcurrido la votación? Saludos compañeros, esta jornada electoral ha pasado totalmente desapercibida aquí en Donetsk. No ocurre así en Lugansk, donde nos llegan noticias que hablan de un clima de inestabilidad. Según las autoridades locales, la Guardia Nacional de Kiev habría sobrepasado algunos puestos de control de los autodefensas y estaría a punto de entrar en Lugansk, en la capital. También llegan informaciones confusas sobre un tiroteo en un centro electoral, en un colegio. El Ministerio de Interior de Kiev ha confirmado la existencia de tiroteo en el que ha habido un muerto y un herido. Tristemente, las noticias de disparos y reyertas acallan a la de la jornada electoral, una jornada electoral que está pasando, como digo, bastante desapercibida. De hecho, la comisión electoral de aquí de Donetsk hablaba de una participación bastante escasa. Los últimos datos que teníamos eran de un 10% aquí en Donetsk y un 17% en Lugansk. Y es que afirmaban que más de 3.000 colegios no habrían podido abrir sus puertas dado este clima de inseguridad del que venimos hablando tanto en Donetsk como en Lugansk. De hecho, aquí en Donetsk, el único punto caliente del día, el único momento inquietante, se daba cuando una manifestación de autodefensas y ciudadanos que coreaban eslóganes prorrusos se decidían a dirigirse a la residencia del oligarca Rinat Akhmetov, coreando que Akhmetov era el enemigo número 1 del pueblo. Hay que tener en cuenta que Akhmetov es el hombre más poderoso del país, es el principal empleador de esta zona de Ucrania y que además esta misma semana declaró su afinidad a la
las autoproclamadas autoridades de Kiev, desvinculándose de la nueva República Popular de Donetsk, una República Popular que ayer se unía con Lugansk, conformando lo que se viene a denominar el Estado de Nueva Rusia, un Estado que pasa por un rechazo total a las autoridades de Kiev, algo que hemos podido comprobar con los testimonios de la manifestación que les mostramos a continuación. Las elecciones no son nuestras, somos la República Popular de Donetsk. No quiero votar, no hay ningún ser humano entre los candidatos. Las elecciones solo podemos decirles adiós y lanzarles un beso. Que prosperen, que estén bien, que elijan a sus presidentes y que por favor nos dejen en paz. Como vemos, el rechazo a las autoproclamadas autoridades de Kiev o la falta de representantes del este de Ucrania en estas elecciones están en la desvinculación de esta jornada de censo de elecciones presidenciales. Sin embargo, otro factor que hay que tener en cuenta es el miedo dada la inseguridad que rodea a estos comicios. Y es que muchos ciudadanos consideran que dejar de ejercer su derecho al voto es un mal menor ante la posibilidad de verte implicado en tiroteos, reyertas e incluso represalias. Le mostramos a continuación un sentimiento popular que está muy presente también aquí en Donetsk. Yo quería votar, yo he recogido mi pasaporte, he pasado por el punto de elecciones